Les va, muy buenos días. Jornada de día miércoles. Estamos a pocas horas de lo que va a ser la apertura de sesiones ordinarias del 2024 en un horario desacostumbrado a partir de las 21. Recién se indicaba que había reuniones ahora en gobierno para determinar detalles justamente de lo que va a ser el mensaje presidencial el próximo viernes a partir de esa hora estimada por ahora en las 9 de la noche. Comienzo saludando a mis compañeras y compañeros. Primero ella, Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen miércoles. Bueno, estamos a 48 horas ya del inicio de la apertura, mejor dicho, de las sesiones ordinarias. Una apertura con todos los condimentos políticos posibles, empezando por el cambio de horario, ¿no? Claramente sí. Un horario inhabitual. El gobierno ya dio sus explicaciones que tienen que ver con, en este caso, que más gente pueda ver, ¿no?, el discurso presidencial. También tiene que ver con una lógica de este gobierno de romper con ciertas tradiciones. Ya hay algunos cacerolazos convocados también para esa hora, hay que decirlo. La asamblea va a empezar a las 20 horas porque en realidad hay pasos protocolares que seguir una hora antes, ¿no?, de que el presidente ingrese en definitiva al Congreso y brinde su discurso. Y en este momento, Pato, como bien decías, una reunión en Casa de Gobierno donde Milei está recibiendo en este momento a diputados y senadores de La Libertad Avanza. Seguramente les va a adelantar algo de lo que vaya a decir el día viernes. Es una pavada grande pensar que el viernes puede haber anuncios en torno, por ejemplo, a la dolarización. Eso escribió un colega, Carlos Burgueño, y esa información de Carlito fue retuiteada específicamente por un tal Javier Milei, si había alguna especulación en torno a parte de los anuncios del próximo viernes. Cantando, ¿cómo le va, Mauricio? ¿Qué tal? Dice? ¿Cómo le va, Pato? Bien. No, el viernes lo que tenemos que esperar Sí. son anuncios de proyectos de ley, que Claro, es lo que habitualmente hacen los presidentes cuando inauguran las asambleas, porque de alguna manera preparan el escenario para unas iniciativas que van a llegar en los próximos días y ya en un periodo ordinario los diputados y los senadores van a poder empezar a tratarla. O sea que yo te pondría el foco en qué quiere reflotar Milei del proyecto de ley de bases que se cayó hace ya casi un mes. ¿Qué quiere reflotar en cuanto a poder enviar proyectos que fragmenten esa mega iniciativa, como por ejemplo capítulos laborales, se hablaba del capítulo jubilatorio, y de alguna manera pueda llegar a iniciarse de vuelta al debate, pero en más acotado, más determinado en las comisiones específicas de cada uno de los temas? Yo creo que ese puede ser uno de los anuncios. Ya anticipó la semana pasada que va a pedir sanciones penales, va a pedir un cambio del Código Penal para los presidentes que se financien con fondos del Banco Central. O sea, en ese caso, no sé si va a ser para los presidentes, si va a ser para el Banco Central, eso hay que ver en el proyecto que ingrese. Y bueno, por ahí nos encontramos con más iniciativas, ¿no?, que están en este momento elaborando y las va a anunciar el viernes. Sí. A ver, yo estaba haciendo memoria, puede haber habido algún momento en estos 40 años, pero la verdad que el nivel de enfrentamiento verbal que ha habido por parte del Ejecutivo con diputados y senadores en estos 2 meses y pico, me parece que tuvo un nivel extraordinario. Yo no recuerdo, ¿no?, calificaciones como nido de ratas, los enfrentamientos con los gobernadores, la carta pública de Nicolás Massot, los otros días planteando diferencias con el presidente. Digo, me parece que son todas características que no se habían dado en otro vínculo anterior entre algún titular del Ejecutivo y el Congreso. Bueno, habrá que ver lo que pasa en la reunión del próximo viernes también, ¿no? Sí, claramente este nivel de tensión yo tampoco lo he visto nunca. Te sumo, Pato, un mensaje que dio ayer el presidente donde dice: estamos en uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, estamos viendo a la casta revolcándose en su miseria. Claro, bueno. Fueron las palabras del presidente. Bueno, claramente nadie se sorprendería si estas mismas palabras las repite ante diputados y senadores. Lo que uno espera ver también es la reacción, ¿no? Sobre todo de la oposición más dura, ¿no?, que tiene que ver con Unión por la Patria, cómo van a reaccionar ante posibles calificativos de este tenor. Vos decís Unión por la Patria, pero también estuvo la decisión por parte de la ministra de Capital Humano de dejar de lado la posibilidad de la apertura de 5 nuevas universidades, que ahí juntamente hay Unión por la Patria, pero hay intereses
muy puntuales de la Unión Cívica Radical cantando. Por Sí, ejemplo, sí, ¿no? tal cual. Eso va a ser. Fueron algunas universidades como la de Río Tercero, que fue promovida por un sector de la Unión Cívica Radical y aprobada el año pasado. Pero me parece que pensando en el viernes tenemos que imaginar un Milei quizá más académico, ¿no? Tenemos un Milei que es el de la campaña, el de Panic Show, y también tenemos el otro Milei, el académico, el que tiene varias décadas como profesor universitario, que por ahí lo vimos en Davos, lo vimos también el último fin de semana en un congreso de los Estados Unidos, un congreso del Partido Republicano. Como va a tener que detallar muchos lo que tiene que ver con el informe de gestión, el estado en el que encontró la Argentina y los proyectos que quiere enviar, me parece que vamos a ver una figura un poco más apaciguada en algunos momentos, que quizá cuando se busca aplausos en esa asamblea siempre se hace un poquito de agite, y ahí va a estar la otra cara del presidente. Bueno, vamos a estar con ella, con Caro Ramos, en un minuto nomás, con las principales características de lo que puede pasar con el mensaje del presidente el próximo día viernes. Y vamos a estar también con una diputada de la Unión Cívica Radical, como Dania Tabela, ex rectora universitaria, justamente hablando de esto que estamos planteando con los compañeros. La hora 11 de la mañana con 7 minutos. Vamos a estar con Caro Ramos enseguida. Comenzamos con sus placas, por favor. A ver. Sí, Pato, porque ya estamos claramente palpitando la previa de lo que va a ser el día viernes y esta apertura del 142 periodo de sesiones ordinarias. El presidente Javier Milei inaugurará este viernes, como decía, el 142 periodo de sesiones ordinarias, que se extiende, recordemos, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre del año en curso, ¿no? Recordemos que, hubo sesiones extraordinarias, hubo periodo de sesiones extraordinarias en enero y parte de febrero. Sin embargo, ninguno de los proyectos de ley que el presidente incluyó en el temario avanzó en definitiva, ¿no? Desde la ley bases, que fracasó en el recinto, hasta la boleta única en el Senado, también pasando por proyectos vinculados a la autorización de entrada y salida de tropas, entre otros. No avanzaron, no hubo, triunfos para mostrar, ¿no?, por parte del oficialismo en lo que fue el periodo de sesiones extraordinarias, y ese sin duda también es otro condimento a la hora de evaluar y de ponderar el discurso del día viernes. Milei va a hablar ante la Asamblea Legislativa, que está integrada por diputados y senadores nacionales. Es un evento muy particular porque claramente el recinto se ve de alguna manera colapsado, ¿no?, por la cantidad, ¿no? Tenemos 257 diputados, 72 senadores. Por lo general, vienen todos, no hay lugar. Por lo general se agregan sillas en los pasillos. También hay que decir, Pato, que este cambio de horario sorprendió a muchos, y quizás por un tema de vuelos y de logística muchos legisladores no puedan estar presentes o tengan que hacer una logística particular para poder estarlo. Te pongo, por ejemplo, el caso de Mendoza. Ya está comenzando a celebrarse lo que es la fiesta de la vendimia en la provincia y, por ejemplo, el gobernador Cornejo ya anticipó que no va a estar presente. Quizás sí los legisladores por Mendoza, pero ya al día siguiente hay actividades. De hecho, la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene previsto viajar el día sábado junto al ministro Francos a participar de un desayuno de la COVIAR, que es la Corporación Vitivinícola. En definitiva, todo muy apretado, ¿no?, lo que es el calendario entre viernes y sábado. Vamos a ver la próxima placa, que tiene que ver con lo que dice la Constitución. Y esto lo traigo porque en algún momento, Pato, se especuló, ¿no?, con la posibilidad de que Milei no hablara en el recinto, tal como lo hizo el 10 de diciembre cuando habló ante la Plaza del Congreso, un gesto que todavía en la oposición no lo dejan pasar, ¿no? Es algo, una espina clavada que todavía no ha sido digerida, pero en definitiva la Constitución, en su artículo 99, inciso 8, en lo que es atribuciones del Poder Ejecutivo, y acá quedó cortado, pero dice: el presidente hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso reunidas al efecto en ambas cámaras. No sé si tenemos la próxima placa, continúa el artículo, porque ha quedado cortado. Da cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, lo que decía Mauricio, ¿no? Dar cuenta del Estado de la Nación es
en este caso, hablar de la herencia, ¿no? Hablar de la herencia. En este caso, el año que viene va a ser de su primer año de gobierno. Lo que indica este artículo de la Constitución, este inciso en realidad, es que el presidente no puede hacer la apertura de sesiones en otro lugar que no sea en el Congreso. Exacto. O sea que no había chance de que no participara de esta ceremonia. Exacto, por eso hablaba de las cámaras reunidas a tal efecto, ¿no? Da cuenta del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes, y esto en otras palabras son, como decía Mauricio también, los proyectos de ley que el presidente espera que el Congreso trate a lo largo del año. En este caso hay mucha expectativa puesta en qué pasará con lo que fue la ley bases, si en definitiva se van a enviar por separado los diferentes temas, ¿no? Recordemos que la ley bases abarcaba muchísimas temáticas, bueno, ver si eso se divide en diferentes proyectos de ley. Y no es algo menor, porque acá también el Congreso retoma la agenda. Recordemos que en las sesiones extraordinarias el Ejecutivo es el que fija el temario, pero ahora el Congreso retoma el poder. Entonces, claro, los propios legisladores tienen iniciativa para pedir sesiones, para tratar los proyectos que a ellos les interesen. Pongo un ejemplo, ¿no? El tema movilidad jubilatoria, que fue uno de los incluidos en la ley bases. Hay una intención de distintos bloques opositores de modificar la fórmula a través de diferentes proyectos de ley, y ahí ya tienen los legisladores la iniciativa para hacerlo sin esperar que el presidente habilite o no el debate del tema, ¿no? Eso es lo que constituye el periodo de sesiones ordinarias. Ahora, un tema, Caro, porque vos planteás la cuestión de que el gobierno tal vez decide avanzar con la ley bases, pero por segmento, ¿no? Sí. Ahora, el tema es que me parece que para eso previamente debería haber alguna clarificación sobre cómo está parado el oficialismo en el Congreso. Digo, aquel acuerdo que parecía que avanzaba con el PRO ha quedado diluido. Sí. Digo, la verdad, las diferencias con el radicalismo se han ampliado a partir de lo que ha pasado con las universidades. Sí. Con el bloque de Pichetto pasó lo que pasó, recién contábamos con la carta de Nicolás Massot. Digo, para el gobierno, si no hay un replanteo, no está saldado el problema con los gobernadores. Si no hay una clarificación de dónde estoy parado y con qué votos cuento, tampoco tiene mucho sentido partir o dividir la ley base, me parece, ¿no? Sí, exactamente. A ver, el debate sería diferente, ¿no? Sí. Estaríamos hablando de temas muy focalizados. No se mezclaría todo. No se mezclaría, y además, Pato, recordemos, hubo parte del paquete fiscal que había sido retirado de la ley bases con el cual la oposición estaba de acuerdo, la moratoria, recordás el blanqueo. Sí, sí. Quizás haya medidas en las que sí se puede avanzar y otras en las que va a haber que buscar un grado mayor de consenso, pero claramente el saldo que dejó el periodo extraordinario fue la condición de extrema minoría, ¿no?, en la que se encuentra el oficialismo. Vamos a ver más placas. La Asamblea Legislativa comenzará a las 20 horas y será presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por supuesto, también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, va a estar en el estrado presidencial, pero es Villarruel quien lleva adelante la sesión y quien flanquea en todo momento al presidente una vez que ingresa al Palacio. Vamos a ver los pasos protocolares. Antes los invitados, porque acá va a ser interesante, Pato, ¿no? Ver quiénes vienen y quiénes no. Por supuesto, Gabinete Nacional. Los invitados, por lo general, los principales se ubican en los que son las bandejas laterales, ¿no?, al estrado principal. También hay invitados en los palcos de las galerías del recinto, pero lo que es funcionarios van en las bandejas laterales. Gobernadores. Acá vamos a ver, Pato, qué gobernadores vienen y quiénes no. Y me parece que con la excusa de que es viernes a la noche y que tienen que volver, es una buena excusa para no venir. Además, hay que ver a quién le llega invitación. Sí. Epa. Hay que ver a quién le llega invitación, y también muchos tienen la apertura de sus propias legislaturas, ¿no? Claro, habitualmente solían venir acá y después escapaban a sus provincias para tener la apertura a las 6, 7. Ahora igual tienen tiempo para reprogramar, y si quieren hacer la apertura a la primera hora de la mañana y venir para acá, pueden hacerlo. Sí, bueno, me acuerdo que en su momento Larreta y Kicillof acomodaban sus horarios para estar. Larreta la hacía a primera hora de la mañana, y Kicillof por la tarde. Por la tarde, o sea que en este caso hay que ver si hay una invitación formal. Ayer escuché que todavía no estaban hechas las invitaciones a nadie todavía, entonces hay que ver quiénes, si son invitados. Si son invitados, habitualmente se ubican en el palco a la izquierda del estrado principal. Exacto.
También tenemos jueces de la Corte que acá sí han confirmado que van a asistir. Una Corte que tiene en sus manos, bueno, Sí. Varias causas de impacto, ¿no? Empezando por el DNU, bueno, ahora con el tema del enfrentamiento con Chubut, también quizás a través de un per saltum intervenga la Corte. En definitiva, un actor clave, ¿no? En la coyuntura política. También, por supuesto, lo que es autoridad. Donde no ha habido un solo cruce, ¿no? Entre el Ejecutivo y la Corte no ha habido un solo cruce. Aún no. En por lo menos estos 2 meses. Exacto, exacto. Sí. Además, ¿recordás, Pato, esa primera foto de Cuño Libarona con la Corte, ¿no? Sí, Una primera señal de paz. Bueno, también autoridades de las Fuerzas Armadas, diplomáticos y expresidentes de la Nación. Acá hay que ver, yo no la veo viniendo claramente a Cristina Kirchner, sí quizás a Mauricio Macri, ¿no? Exactamente. Que a quien recordemos que Milei saludó muy efusivamente el día 10 de diciembre, cuando asume, al primero que va a saludar apenas jura es a Mauricio Macri. Bueno, que estaba otro que del lado estuvo izquierdo. sentado, no recuerdo si como senador o como expresidente, pero fue Adolfo Rodríguez Sá. Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Duhalde también estuvieron en aquella oportunidad. Bien, ahora sí vamos a lo que tiene que ver con... Hace 10 años se escuchaba que todavía se le extendía la invitación a Isabel. Claro, me acuerdo, sí. Que vino con Alfonsín nada más, me parece. Creo que claro. Sí. Bien, vamos a lo que es los pasos protocolares, ¿no? Que se siguen en lo que es la Asamblea. Una vez que el presidente arriba al Congreso, es recibido por la Comisión de Exterior en lo que es el atrio, ¿no? Lo primero que se encuentra el presidente al entrar, al subir las escalinatas, es el atrio. Esto forma parte del Senado. Acá hay algo particular y es que las comisiones de diputados y senadores que reciben al presidente, eso se vota en la Asamblea Legislativa y hubo un pedido especial por parte de Milei para que el diputado José Luis Espert, con quien recompuso la relación en el último tiempo, forme parte de alguna de estas comisiones, o sea que Espert sea uno de los que reciba a Milei. Fue un pedido especial que le hizo el presidente a Victoria Villarruel. Mática, ¿no? Bueno, pero quiere tener vos. el saludo de Espert y así seguramente se hará. Luego atraviesa lo que es el Salón de las Provincias del Senado y ahí es recibido por otra comisión de legisladores, que es la Comisión de Interior. Esto es un desfiladero de saludos, ¿no? Ahí se puede ver un poco también el tono, ¿no? La sintonía que hay con los legisladores. Vamos a continuar con la próxima placa. Después ingresa, esto va todo recorrido en línea recta, ¿no? Ingresa a lo que es el Salón Azul y firma los libros de honor. Hay 2 libros de honor, uno por cada cámara. Cuando asumió, recordemos que había puesto su frase, ¿no? Su sello de Viva la Libertad, carajo. La vicepresidenta había puesto Todo por Argentina también, habían puesto esas dedicatorias. En definitiva, otro paso formal. Y finalmente ingresa al recinto y pronuncia su discurso de apertura. Se habla de un discurso de media hora más o menos. Cuando habló ante la plaza al asumir habían sido 34 minutos exactamente. Siempre ha tenido discursos breves. Siempre ha tenido discursos breves. No largos, por lo Y menos. también leídos, ¿no? No lo he visto yo demasiado improvisar, ¿no? Siempre los ha leído. Seguramente en estos momentos se estará redactando. Pero en definitiva en esto se basa lo que va a ser el día viernes la Asamblea Legislativa y la apertura del 142 periodo de sesiones ordinarias. Muy bien, bueno, todos los anticipos por parte de ella, de Caro Ramos, de lo que puede pasar con el mensaje del presidente. ¿Cómo, señora? Me había quedado una placa ¿Ha más. faltado una placa? Sí, me había quedado una placa más, pero es lo que ya venimos hablando y que tiene que ver con el contexto político, ¿no? De la Asamblea Legislativa. En primer lugar, por supuesto, lo que fue la caída de la ley Bases en la votación en particular hace algunas semanas. Recordemos que se había aprobado en general y se termina cayendo en particular, o mejor dicho, es de vuelta a comisiones y uno ya da por sentado que no va a volver a ser debatida en esos mismos términos, ¿no? También cayó, como decía al principio, todo el temario de las sesiones extraordinarias. Por supuesto, se puede retomar, ¿no? A partir del 1 de marzo. A esto se suma la judicialización del DNU 70/2023, que fue el de reforma de la economía, de desburocratización de la economía, y la amenaza latente de rechazarlo en el Congreso. Esta semana tuvimos una novedad en ese sentido que tiene que ver con otro pedido de sesión en el Senado, Pato. Sí.
por parte de peronistas no kirchneristas y bloques provinciales que piden a Villarruel que convoque a una sesión. Y todo indica que están los votos para rechazarlo, al menos en el Senado. Sí. Exactamente. Sí. Y, por supuesto, lo último, el enfrentamiento con gobernadores que tuvo esta semana su clímax con la disputa con Ignacio Torres de Chubut. Sí. Bueno, ayer también hubo una conferencia de prensa de gobernadores patagónicos en el Senado, donde de algún modo intentaron poner paños fríos. También hubo un fallo de la justicia a favor de la provincia de Chubut, así que vamos a ver cómo continúa este clima de enfrentamiento con gobernadores, pero en definitiva son condimentos políticos que abonan a lo que va a ser la apertura de sesiones. Ahora sí. Perfecto, señora. Bueno, sí, hablando de lo que pasa con la posibilidad del rechazo del DNU en la Cámara Alta, efectivamente indican que habría por lo menos 40 votos. Pesa mucho que la última nota la firmen senadores como Camau Espínola o como el entrerriano Cuader o como, por ejemplo, la cordobesa Vigo. Todo indica, repito, que el número estaría. Después, lo vamos a hablar en todo caso en algún momento con el señor Cantando, viene la cuestión de lo que podría pasar con el rechazo o no del DNU aquí en la Cámara de Diputados, que es un escenario que tampoco es demasiado favorable para el oficialismo, pero hay que recordar que acá tenés 37 diputados, 38 propios, más un respaldo, colaborativo importante del PRO, casi en su totalidad, son 40 más, y en cambio en el Senado tenés apenas 7 tuyos y tenés muy poco más. Pero bueno, hay que preguntarse acá en diputados si se rechaza el DNU en el Senado, ¿qué es lo que puede pasar acá? Y acá la verdad que hay un camino de decir, mirá, guarda porque este gobierno en particular tuvo una derrota muy importante cuando trató bases, pero también puedes decir lo contrario, que cuando hubo que votar en general la ley bases, el gobierno obtuvo 144 votos. Esos votos que estuvieron para votar en general la ley bases, se puede trasladar esto simétricamente a respaldar el DNU. La verdad que no sé, es un ejercicio que estamos haciendo, pero bueno, me mira el señor Cantando, a ver, diga Cantando. Cómo analiza todo. Bueno, en realidad el DNU en el Senado está bastante claro con los votos, el grupo de senadores, que fueron 9, que firmó el último lunes, sumado a Unión por la Patria, superan ampliamente, que son 33 de Unión por la Patria, superan ampliamente los 37 necesarios para el quórum. Se ve una presión ahí para derogarlo, creo que los votos para derogarlo ya estarían, si uno ve por las expresiones públicas de diciembre y por las acciones del último mes, los votos estarían. En esta Cámara, esas mismas fuerzas políticas sumadas no representan el número de 129 votos necesarios para abrir el recinto. Por lo tanto, haría falta el apoyo de otras fuerzas, como por ejemplo la Unión Cívica Radical, algunos sectores de otras fuerzas locales que no tienen representación en el Senado. Por lo tanto, creo que sí. Finalmente existe esta sesión que no está convocada, que Villarruel todavía no la ha convocado, y existe el rechazo al DNU. La verdad se va a ver en la presión que va a haber para algunos sectores de la Cámara de Diputados en el momento de definir si esto ocurre. En diputados hay una tradición más grande de convocatoria de sesión especial. El reglamento es un poco más laxo. En el Senado vos podés convocar sesión especial, pero no ponés el día y la hora. Esa es la traba que hay ahora. Acá se puede resolver rápidamente, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos. La hora exactamente las 11 de la mañana con 25 minutos. Estamos en la previa de lo que va a ser la reunión del viernes. Pausa y ya seguimos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 29 minutos, estamos en la primera mañana. Hermosas imágenes de lo que pasa en la zona del Congreso en este momento. Temperaturas cálidas hoy, máxima prevista 31 grados. Y alguna nubecita en un cielo prioritaria, mayormente celeste en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos con un testimonio. Había una reunión acordada para hoy a la mañana también del propio presidente Javier Milei con los integrantes de su bloque, con el bloque de diputados de la Libertad Avanza y también representantes en la Cámara Alta. En este caso hablamos con el diputado Peluc, hombre de la Libertad Avanza,
que decía esto. A ver. Creo que la sociedad argentina lo que espera es el mensaje de cómo vamos en camino a solucionar lo económico y cómo vamos a reformar este Estado tan gigantesco para que no sea deficitario, que eso es lo principal, ¿no? Que tengamos un Estado, cuando se habla de Estado presente, es porque están todos diciendo presente, nombrados en el Estado, y nosotros lo que necesitamos es un Estado eficiente para la gente, donde los servicios se den y el servicio que no está bien, ver cómo lo mejoramos o si vale la pena mantenerlo. Ese debe ser nuestro objetivo. Y a partir de ahí empezamos a ver, como lo dice el presidente, quién la ve y quién no la ve. Digo, tenemos que tenemos dos lugares los argentinos. El que quiere verdaderamente ese cambio que de alguna forma va a transformar la Argentina, más transparente en su funcionamiento, en el uso de la cosa pública, en el cuidado de la cosa pública, o aquel que quiere seguir con esta fiesta que ya te están apagando la luz y te estás quedando sin música. Digo, de alguna forma lo que tenemos que ver es quién acompaña a este verdadero cambio y quién no. De ahí los consensos irán saliendo de una u otra forma de la mejor manera. No hay dos Argentinas en el mismo lugar. O te pones del lado de levantar la Argentina, produciendo, trabajando como debe ser, o seguimos haciendo un Estado gigante que ya no tiene de dónde ni siquiera pagar los sueldos. Bueno, exactamente hora 11 con 32 minutos, el señor Mauricio cantando, comisiones, a ver. Sí, comisiones, con la apertura de sesiones, con el inicio del periodo ordinario de sesiones, lo que se va a iniciar también es la conformación de las comisiones de trabajo que tiene cada una de las cámaras. Habitualmente durante el periodo extraordinario, o sea, diciembre, enero y febrero, se crean aquellas que son necesarias para los temas que el presidente pide tratar. El resto espera marzo para crearse. Bueno, desde la semana próxima vamos a ver un movimiento muy grande seguramente aquí en estos pasillos de comisiones que se están creando, eligiéndose autoridades. Seguramente va a ser paulatino, nunca es todo junto, pero va a empezar a haber conversaciones entre los bloques también para elegir quién está en cada una. Bueno, una rosca más que empieza y vamos a detallar cómo funciona. 46 comisiones, vamos a la placa siguiente, que tiene que ver con cómo se crea una comisión, cómo es el Perdóname, camino. la única que está conformada es presupuesto y hacienda. No, hay cuatro. Te vamos a contar ahora, cuando tengamos la placa siguiente, vamos a contar cuáles son las que están conformadas, las que restan conformarse. Es un número bastante alto, el de 46, porque hay muchas, vamos a repasarlo una por una, hay muchas que se superponen, que tienen temas parecidos, que de alguna manera plantean líneas de trabajo similares. Inclusive había alguna iniciativa de poder juntarlas, pero eso requiere cambios de reglamento, para lo que necesita 2/3, así que vamos a detallar una por una. Bueno, están armando las comisiones, entonces, viste, hay que esperar. Claro, ¿entendés? Claro. Ya va, pará que... Ya va, que dale. Hay una discusión por los integrantes de presupuesto y hacienda. Ahí está, dale. Bueno, cada bloque, ¿cómo se crean las comisiones? Cada bloque tiene asignado un cupo de integrantes, proporcional a su representación en los recintos. Digo los recintos porque es igual en diputados que en el Senado. O sea, en este caso vos tenés, según la proporción que tengas dentro del recinto, supongamos que es un porcentaje, un 20%, tiene que estar representada en las comisiones. ¿Qué pasa? Es complicado porque la palabra proporción, que es utilizada en los reglamentos, es una palabra que puede tener muchas interpretaciones. ¿Cómo proporcionás algo? Necesitas un método, un cálculo. Bueno, eso siempre genera discusión, y el 7 de diciembre, cuando se hizo la sesión preparatoria, se repitió un mecanismo que se había aplicado allá por el 2021, en realidad por 2022 creo, que es lo que fue la conformación de las comisiones, la última conformación de comisiones que hubo. Generalmente cada 2 años se arman las comisiones, que es aplicar el sistema DONT, que es el que se utiliza para definir cómo se eligen los diputados a lo largo del país. O sea, cuando nosotros votamos diputados, votamos una lista larga, después se arma lo que vendrían a ser los electos por cada provincia. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es la que más miembros tiene, pero en todas, pero digamos, en la provincia de Buenos Aires es la que más se nota o más se aplica el sistema DONT. Bueno, es un cálculo que habitualmente es muy debatido porque necesita, digamos, si lo comparamos con otros sistemas,
de elección de autoridad de elección legislativa, como por ejemplo el cociente que se usa en la provincia de Buenos Aires, que tiene pisos altos, el sistema DONT garantiza que las fuerzas chicas estén representadas. Lo que ocurre con las comisiones es que el sistema DONT es muy complicado que te permita que una fuerza que tiene muy pocos diputados, como por ejemplo 4 o 5 diputados, como es la izquierda, le sea asignado una vocalía. No te da, porque vos haces el cálculo a partir de la cantidad de votos que vas teniendo. Bueno, en realidad que en este caso las bancas oficiarían de votos. Y bueno, y ahí es la polémica, ¿no? Si aplicaba el sistema DONT, las fuerzas chicas, le pasó al actual presidente, Javier Milei. Y no integraba ninguna. El sistema DONT, quería integrar comisiones y no podía integrarlas. Claro. Bueno, esto es un tema y habitualmente lo que tienen que hacer es pedirle el cupo a un bloque grande, que es lo que pasó con Esper. Claro. El cupo de Esper es un cupo de La Libertad Avanza. Bueno, así se arman las comisiones. Vamos a la placa siguiente para ver un poquito los pasos. Cada bloque envía su lista, o sea, haces un sistema proporcional al DONT. Tenés una cantidad de integrantes, hay algunas comisiones que tienen 49 integrantes, como la Comisión de Presupuesto, otras tienen 31. 24. Son integraciones, siempre son impares, para que no haya empate. Y lo que se hace en ese caso es que cada bloque envía una lista con, bueno, a mí me corresponde por el sistema DONT, hay 49 integrantes, tantos. Envía esa lista, el presidente de la Cámara, se la envía al presidente de la Cámara, que recibe todas esas listas, y lo que hace es hacer la conformación definitiva y emitir una resolución. O sea, me envió tanta cantidad este bloque, tanta este bloque, junto todo, por ejemplo, los 49 en su momento de presupuesto, y emite una resolución. Y ahí queda la resolución con los integrantes, ¿no? Después, cada bloque envía, esto se hace en forma administrativa, se convoca a la reunión constitutiva, es una convocatoria que hace la presidencia de la Cámara, en realidad las autoridades de la Cámara, se convoca y el secretario de la comisión, que es un empleado de esta casa que está habitualmente en lo que son las oficinas de la comisión, que es el que lleva los papeles, recibe la información del presidente de la Cámara con los integrantes. Lo que hace es inaugurar esa reunión, es un empleado de la Cámara que tiene que oficiar un poquito de presidente. De hecho, hubo situaciones bastante peculiares en enero cuando había discusiones porque no se ponían de acuerdo por las autoridades y el funcionario, el secretario tiene que, de alguna manera, mediar sin ser diputado. Una situación pero es un hombre compleja. con años. Para llegar a secretario, tiene 20 años acá casi todos. Pero no deja de ser una situación bastante tensa y ahí se votan autoridades. Una vez que se votan autoridades, las autoridades suben al estrado y quien es electo presidente ya tiene el comando. Ahora vamos a seguir con las comisiones que se crearon y las que se van a crear seguramente. Bueno, como decíamos, se crearon 4 comisiones. Asuntos constitucionales, Nicolás Mayoraz es el presidente y la vice María Eugenia Vidal. Legislación General, Gabriel Bornoroni de La Libertad Avanza y Ana Carla Carrizo, la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical. Después, las otras 2 comisiones que se crearon, vamos a las comisiones siguientes, son comisiones que dejaron una vacante, que es la vicepresidencia, porque le correspondía. Acá no hay nada explícito, digamos, se vota por mayoría. Si una mayoría deja un bloque fuera, no es algo que esté escrito en algún lado, por lo menos yo no tengo entendido, pero se estila de que la vicepresidencia sea para el bloque de mayor representación después del bloque que tenga la presidencia. Si la presidencia la tiene, como en este caso Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias del PRO y Juliana Santillán, en realidad es la vicepresidenta, la segunda, pero digo, en este caso la vice le correspondía a Unión por la Patria, lo que hizo Unión por la Patria es dejarla vacante, ¿no? Lo mismo pasó, vamos a la placa siguiente, presupuesto, donde José Luis Esper, de Avanza Libertad, que no es la Libertad Avanza, sino la predecedora, ese lugar le fue cedido por el oficialismo, la vice quedó vacante, era para Unión por la Patria y Germana Figueroa Casa, diputada del PRO, se quedó con la vice segunda. Por lo tanto, son vacantes que quizá en algún momento se cubran. ¿Esto qué significa? ¿Qué hace un vicepresidente habitualmente de una comisión? Bueno, releva al presidente cuando no puede conducirla. Y también asiste al presidente, ¿no? En diferentes cuestiones vinculadas a la organización de los debates y demás. Quería agregar algunos detalles. En el caso de Espert, fue impugnada su presidencia por parte de la izquierda porque en realidad él integra un monobloque, que es este de La Libertad Avanza. No está formalmente integrado a La Libertad Avanza, entonces lo que le cuestionaban era en calidad de qué, ¿no? Asume una presidencia. Eso por un lado. Y por otra parte, la Comisión de Relaciones Exteriores que mencionaste anteriormente no se reunió más allá de la constitutiva, ¿no? Las otras que intervinieron en la ley base fueron justamente presupuesto, legislación general
y Asuntos Constitucionales, pero Relaciones Exteriores no trabajó durante las No extraordinarias. trabajó durante el verano básicamente porque, ¿por qué se crea la Comisión de Relaciones Exteriores? Porque en la primera convocatoria de extraordinarias, sin mayores detalles, se anunciaban que se iban a tratar tratados internacionales, ¿no? Finalmente, eso ocurrió en el Senado de la Nación, pero no fueron aprobados por el Senado. O sea, no hubo consenso para aprobar los tratados, de hecho no hubo sesión en el Senado, o sea que no llegaron a esta Cámara y el presidente de la Comisión, Fernando Iglesias, no tuvo temas para tratar, por lo tanto no pudo reunirla. Vamos a las comisiones que finalmente se tienen que crear, se deben crear. Vamos a hablar justicia, previsión y seguridad social. Acá vemos varias comisiones que por ahí tienen algunas similitudes, hay varias tensiones a veces en decir, bueno, porque ¿qué pasa? Cuando una comisión es muy parecida a otra, siempre hay una a la que no le giran muchos proyectos, ¿no? Porque se gira al que tiene por ahí más incidencia en el reglamento respecto al tema. Cuando más comisiones tienen un proyecto, más difícil de dictaminar, más consenso necesitas, y más en un Congreso hiperfragmentado como este. Sí. Por eso vamos a ver muchas comisiones que tal vez, no digo que no se creen, pero va a ser muy complicado reunir. Eso es una decisión en muchos casos del propio presidente de la Cámara, que dice, esto va a tal comisión, esto Es va a así. tal... Digo, No, pero hay y cuando a reglamentos menos cumplidos. comisiones, si vos querés sacar el proyecto, Es a cuanto menos mejor. comisiones Claro, más rápido, exacto. inversamente proporcional, mandamos a 10 comisiones y no sale nunca. ¿sí? Por ejemplo, Previsión y Seguridad Social y Acción Social y Salud Pública son dos comisiones que tienen, una previsión social tiene que ver seguramente con jubilaciones más que nada, Acción Social y Salud Pública es una comisión, la habitual comisión de salud que acá se le agrega Acción Social. Sigamos pasando comisiones, vamos a ir, que son 46. Hay en una total. hasta de municipios, sí. Claro. Vamos a ver. Familia, creo que pasó de largo Juicio Político, que es una comisión que se iba a crear también y finalmente no se creó, que habitualmente es la que sigue. Bueno, Familia, Niñez y Juventudes, de las personas mayores, una comisión que prácticamente no se reúne nunca. Tenemos una comisión de previsión social. De previsión, claro. Digamos, por lo tanto, legislación penal, esta es una comisión muy importante. ¿Por qué? Porque todos los temas penales solamente pueden avanzar por ley del Congreso. Es una famosa materia vedada que no se puede disponer por decreto y la Comisión de Legislación Penal no puede ser ignorada, por ejemplo, con este proyecto que anunció el presidente para establecer penas en caso de que un jefe de Estado tenga financiamiento del Banco Central. Legislación del trabajo, cualquier reforma laboral también debería pasar por esta comisión. Sigamos pasando comisiones que vamos a ver crear próximamente: Defensa Nacional, Obras Públicas, Agricultura, Ganadería y Finanzas. Ahí vemos que Finanzas es una comisión diferente a Presupuesto. Sí. Presupuesto y Hacienda y Finanzas. Después vamos a ver, creo que ahí también está la comisión de Economía. Bueno, obviamente que hay superposición. Obras Públicas, Agricultura, bueno, Defensa es muy importante porque es donde se aprueban habitualmente los ensayos militares que sí o sí necesitan respaldo del Congreso, ¿no? Y siempre pasan por la Comisión de Defensa. Habitualmente en septiembre esta comisión se pone muy activa y mucho ida y vuelta con el Ministerio de Defensa de la Nación. Industria, Comercio, Energía, Combustible, Comunicación e Informática. Acá hay una comisión que hace años viene teniendo mucha repercusión y que por ahí no conocíamos mucho, que es la 4, Claro. Comunicación e Informática, porque quedó viejo el nombre, pero en realidad hoy es comunicaciones, telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con las regulaciones o las no regulaciones a las plataformas. Esto pasa por esta comisión. Con ese nombre parece, ¿no?, una comisión más de los años 90, del cablerío de telefonía. Y Energía y Combustible, por acá tuvo que pasar Aranguren en su momento. En su momento, ¿te acordás? exactamente. Sí, Bueno, sí. Transportes, Economía y Desarrollo Regional y Asuntos Municipales. Son comisiones también que están por crearse. Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Esta es una comisión que tomó también mucho vuelo hace un par de años por las denuncias sobre pesca ilegal. Hubo varias reuniones y un tema como ese solo lo podría tratar esta comisión. Por lo tanto, ahora fueron clave a la hora de discutir también los acuerdos o desacuerdos con los gobernadores. Estaban muy plantados los representantes de provincias patagónicas con este tema. Fue uno de los temas que se termina sacando de la ley base de la desregulación de la pesca. Tal cual. Por eso me parece que es una comisión que va a tener algún ruido, sobre todo, como vos decís, Pato, si esta liga patagónica que ayer un poco se presentó crece un poco más. Sigamos con vivienda y ordenamiento urbano. Peticiones, poderes y reglamentos es la que establece los reglamentos de esta Cámara. Sí. Atención con esa comisión porque cualquiera de estas cuestiones que decimos que se pueden cambiar
debe pasar por esa comisión. Tuvo una reunión el año pasado, creo, o el anteaño, hacía mucho que no se reunía y todo el mundo sacó las ganas, tiró miles de propuestas. Me acuerdo, sí. Y finalmente no se llegó a nada. Recursos naturales y conservación del ambiente humano y turismo, sigamos con las comisiones. Bueno, economía, otra vez, economía, una comisión que totalmente se superpone con finanzas, con presupuesto, es complicado, ¿no? O sea, se han creado comisiones en diferentes momentos, es complicado cerrarla después, necesitas 2/3 creo para cambiar el reglamento, pero bueno, ahí quedaron. Minería también, en el Senado está junto con combustibles, acá solamente minería. Prevención de adicciones y control del narcotráfico. Esto alguna vez lo hemos hablado con un diputado del PRO de Rosario, Angelini, creo. Esto, la verdad, a esta altura me parece que no tiene demasiado sentido y él coincidía, porque una es la cuestión preventiva, claro, y lo otro es el tema diferentes. del control de narcotráfico, ¿viste? Que se encarga de la represión. Los dos temas que son tan distintos en una misma comisión es como que no te cierra. Vos estás para la represión o para la prevención, pero en la misma comisión... La verdad que pasa poco. Es que son comisiones creadas en momentos donde exactamente. determinadas temáticas después Sí. tuvieron un desarrollo hacia No existía adelante. Rosario, coincido claro, con y no vos. se evaluó. Es muy difícil cambiar el reglamento. Te quedó una comisión igual Te que... quedó el nombre, sí. Claro, igual que la que decíamos hoy de comunicaciones y Sí. informática, se convirtió en una comisión muy importante. Sí. Y bueno, te quedó ahí. El último cambio en la integración de las comisiones fue la creación de la Comisión de Mujeres, seguramente La lo vas a tengo para el explicar. último, la tengo porque es la La número frutilla del 46. postre, pero me adelanto porque bueno, ahí sí vimos lo que es el avance, ¿no? en el tema género. La Comisión de Mujeres se separa de lo que es familia y niñez. Claro. Toda una significación, ¿no? Claro, esto fue. sí. Bueno, A ver. análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales. También es una comisión de post que tiene que ver con la posibilidad de controlar los recursos tributarios, población y desarrollo humano y deportes. Población y desarrollo humano tiene que ver con todo lo que tiene con el censo, trabajó mucho en el desarrollo del censo, de alguna manera fue como el que monitoreó. Ustedes eran chicos, pero en desarrollos deportes humanos. estaba un tal Antonio Ubaldo Ratín en una época. En una época fue diputado, Ratín, ¿no? Sí, fue Claro, diputado. sí, sí. Eso lo entendemos nada más. Mundial del 66, Ratín. Caro Ramos dice, Recordamos. ¿de qué están hablando? No, Ratín. No, bueno, sacó la yo bandera recuerdo británica. ¿Viste? a Héctor Baldassi. en deportes. Claro, la coneja. Tocó exacto. la bandera británica. ya, Exactamente. En el año 66 ante la corona, Exactamente. un mundial que gana Inglaterra. Con un Pero gol la que no- Comisión de Deporte, claro, y la coneja Baldassi que se ha Claro. movido mucho. Sí, Claro, sí. pues. Sigamos entonces con las placas. Comisiones que deben crearse, estamos. A ver. Asociaciones cooperativas y mutuales y de organizaciones no gubernamentales. Acá, ojo que las cooperativas del interior Sí. establecen mucho peso, ¿no? Sí. Cooperativa Rosera, Muy activa cooperativa... esa comisión, ¿eh? en los estuvo últimos bastante más activa. Mercosur la presidió mucho tiempo Fernando Iglesias, tuvo una comisión Sí, de muchos antes de foros. ser Relaciones Claro, Exteriores, presidía Mercosur. Claro, Relaciones Exteriores y Mercosur también son dos comisiones que en el Senado están unidas. Pequeñas y medianas empresas, muchas comisiones económicas, hay una abundancia de comisiones económicas. Sigamos con más comisiones que se van a tener que crear. Defensa de usuario y consumidor. Acá, ojo, porque sí, con este tema de aumento de tarifas, en 2016 fue una comisión que hizo mucho ruido. Seguridad interior, acá el narcotráfico y estas cuestiones se tratan. Libertad de expresión es una comisión que recibe denuncias de libertad Donde de expresión. siempre van los más duros de la oposición, Claro. generalmente, ¿no? Suelen no dictaminar ahí, pero reciben Sí. denuncias. Y bueno, sigamos con el último tramo de... y acá estamos con A las ver. últimas, que son discapacidad. Es una comisión que laburó muy bien el año pasado, el anteaño. Muy Sí. bien. Y está bien que sea comisión, porque la discapacidad no es un tema de salud, es un tema de condición humana. Y la verdad que con el diputado Di Giacomo se recibieron especialistas. Y es una comisión muy concurrida. Sí. No entran a veces los invitados, la gente que quiere ir en las salas. Claro. Por lo tanto, va a seguir seguramente teniendo esa actividad. Y por último, Mujeres y Diversidad, que tiene que ver con lo que decía Carlos Ramos, la comisión creada en el año 2019, la última, por acuerdo obviamente del recinto. Hoy no veo acuerdo de recinto para cambiar el reglamento, para crear comisiones, no veo clima. Por lo menos bueno. Martín Menem, Sí. al asumir, había manifestado que quería modificar el Quería reglamento, reducir la cantidad y agilizar los debates, pero bueno, hasta ahora no se ha avanzado. Hasta ahora no, la ley base de alguna manera Sí, dominó sí. el diálogo entre oficialismo y oposición y las cosas no quedaron lo mejor de lo esperado, ¿no? Bueno, ahí está, un montón de datos decantando. Habrá que ver porque me parece dos cosas, ¿no? Primero, que el oficialismo tiene un problema, porque al ser un bloque minoritario de 38, se ha preservado, como acontece siempre, las presidencias de las principales comisiones. Pero acá queda todavía
una ristra de 42, 43 comisiones donde la verdad para el oficialismo le va a ser como muy complicado poder pelear alguna presidencia más. Va a haber mayoría, me parece, de la oposición y puede ser una complejidad. Lo otro, una cuestión técnica y parlamentaria que no sé cómo se va a desarrollar. Digo, ya tienen media sanción de diputados, media sanción del Senado tenía o tiene lo que era la creación de 5 universidades. Sí. La decisión política del gobierno de la ministra Petovelo es hasta aquí llegamos y no va a haber creación de las nuevas 5 universidades. Eso, digo, se tiene que hacer por decreto. El decreto no puede superar una ley. Hay una discusión, Pato, en ese sentido, porque esto, claro, se estaría haciendo a través de una resolución que estaría pasando por encima de una ley sancionada por el de varias leyes, porque fueron leyes diferentes. Así que claramente hay una discusión abierta. Tiene que ver, me parece, Caro, con esto de que la verdad vos te metés en el enjambre del Estado y es muy complicado. A veces la voluntad política no alcanza. Estoy pensando en el tema del INADI, sí, por ejemplo, ¿no? Digo, el INADI, se anunció que se cerraba. Bueno, finalmente se anunció el traslado del personal, por ejemplo, sí, ¿no? Pero no es tan fácil hacer desaparecer un organismo. Sí, una de las versiones es que uno de los proyectos que anunciaría Milei el día viernes es el de eliminación del INADI, ¿no? Ahí está. Versión. Y lo otro tiene que ver, bueno, justamente con el tema de cómo manejás el tema universitario, porque sí, que uno puede coincidir o no con los argumentos de Sandra Petovelo, pero digo, si vos tenés una creación que es ley, digo, hay que ver qué característica de resolución tenés. Recordemos, ¿no? Pato, estamos hablando de 5 universidades, que son la de Seiza, Delta, la de Pilar, la de Madres de Plaza de Mayo y la de Río Tercero, que son las últimas. Recordás que además costó muchísimo aprobar esas leyes, varias sesiones fallidas, ¿no? Hasta que se pudieron aprobar. Y ahora, a través de una resolución, frenar el avance de esas universidades hace ruido. Sí. Hay que ver cómo continúa. Sí, además está toda la cuestión de cómo es la vinculación del gobierno en este sentido con el radicalismo, que había sido un gran impulsor, ¿no? El gobierno que ya está chocando con lo que es el peronismo, chocando con la izquierda. Bueno, si vas a tener diferencias, las tiene con Hacemos, coalición federal y ahora con esta parte del radicalismo. Sí, decíamos, hay 4 comisiones, hay una placa que no se pudo pasar. Una era la de juicio político, ¿no? Que habíamos comentado, sí, una de las comisiones que se tiene que pasar, que seguramente se va a crear pronto. De hecho, se había hablado de que se iba a crear en enero. Habitualmente la preside alguien del oficialismo de turno, del gobierno de turno. Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es una comisión que elaboró mucho el año pasado en un plan de ciencia que finalmente fue aprobado, y la Comisión de Cultura. Estas son las otras 4 comisiones que también se tienen que crear desde la semana que viene. Bueno, yo estaba haciendo lo que es el resguardo histórico que buscan los oficialismos, que se quieren preservar las titularidades de... Una es la Comisión de Juicio Político, otra es Presupuesto y Hacienda, la otra es Legislación General. Y hay alguna más, me parece. Bueno, Relaciones Exteriores habitualmente, pero en este caso, tanto Presupuesto como Relaciones Exteriores hubo un gesto del oficialismo de darle esos lugares a la oposición de alguna manera aliada, que es el PRO o el caso de Spert. En ese caso, bueno, y después, juicio político siempre es una comisión que se le da al oficialismo de turno. Asuntos constitucionales. Asuntos constitucionales también. Por lo menos el kirchnerismo. Es clave. Y después, hay que ver qué pasa con algunas otras que se creen la semana que viene. Legislación penal es una comisión que, bueno, el gobierno anterior se la dio en un momento a la oposición, la tuvo María Luján Rey del PRO, pero con la agenda que puede tener Milei, yo creo que la debería pelear el oficialismo, ¿eh? Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con el mensaje del presidente el próximo viernes, a partir de la hora 21, de manera estimativa, había reunión con diputados propios en la jornada de hoy. No va a haber anuncios económicos, por lo menos los que indicaban eso de que había algún anuncio en materia de dolarización. Y dice Caro Ramos que una posibilidad puede ser anunciar el proyecto de ley que elimine el INADI, ¿no? Es una de las posibilidades. Otra es, ver si se va a reflotar o no y en qué condiciones la ley bases. Claro. Y proyección a futuro y también un raconto de lo que es el Estado de la Nación, que es lo que ordena la Constitución, la herencia que ha recibido la gestión Milei, ¿no? Bueno, habrá que ver si dice algo también el presidente sobre lo que es el futuro del DNU, ¿no? Que empiezan a jugarse
horas importantes en Exacto, la Cámara Alta, que ¿no? está en manos de la Corte Suprema por un lado y del Congreso por el otro. Por eso antes recordaba que Claro. está esta amenaza latente de rechazarlo en ambas cámaras, lo cual sería, bueno, complicado para la gestión del Veía un presidente. dato, no hubo ni siquiera rechazos en alguna de las cámaras. Nunca hasta se que ahora rechazó un DNU, no. Yo tengo un dato que se rechazó. ¿Te acordás el mega DNU de Macri? De Pero no se 2018? votó en contra. Sí, lo que hoy se hizo es un rechazo como parte del proyecto de ley espejo Sí. Claro. que se aprobó, ¿no? Eso, y después un dato que me gusta remarcar, muchas veces le pasó a Macri que llegó a una situación en la que el DNU se iba a rechazar y lo que hacía era cambiar el DNU. Exactamente. Evitarlo. Exactamente. Hay que ver si en este caso, llegado el caso, se opta por eso, ¿no? Mauricio Cantando, caballero, muchas gracias. Carolina Ramos, Gracias. igual señorita. Hasta acá llegamos enseguida el señor Horacio Embón. Muy buenos días.